Este 16 de octubre se cumplen 22 años del arresto de Augusto Pinochet en una clínica en Londres, donde se recuperaba de un procedimiento quirúrgico. La orden de arresto fue emitida por el entonces juez de la Audiencia Nacional de España, Baltasar Garzón, y él es hoy nuestro invitado a esta entrevista de Deutsche Welle en español. Señor Baltasar Garzón, muchas gracias por estar con nosotros. Un placer. Señor Garzón, el 16 de octubre de 1998 es una fecha que está muy presente en la memoria de muchos chilenos por la sorpresa y por el revuelo que causó la detención de Augusto Pinochet. Para reconstruir un poco lo ocurrido hace ya 22 años, cuéntanos por favor cómo terminó este caso de Chile en sus manos, porque tenemos entendido que era otro juez, el juez Manuel García Castellón, quien llevaba el caso de Chile y usted llevaba el de Argentina. ¿Por qué finalmente fue usted quien emitió esta orden de arresto? Así es, la razón es porque además del caso de la dictadura argentina, yo llevaba también la investigación del operativo Cóndor. El operativo Cóndor, como ya es conocido, se refiere al acuerdo entre los gobiernos o los servicios de inteligencia de la época para coordinar acciones, detener y desaparecer a personas opositoras a los respectivos regímenes en distintos países de Latinoamérica, desde Perú, pasando por Paraguay, Uruguay, Argentina, Bolivia, Chile, Brasil. Y esa es la razón por la cual al llevar esa investigación abierta junto con la de Argentina como una parte de la misma, yo emití esa orden de detención después de localizarlo, después de una minuciosa indagación de cómo estaba, de qué forma estaba y cuándo se iba a ir de forma inminente el día 17 de ese mes de octubre de 1998, por lo que el 16 viernes yo emití esa orden de detención para evitar que eso se produjera, o por lo menos para intentarlo, porque la policía londinense me indicó que no había forma de retenerlo para tomar una declaración, que es lo que tanto mi colega García Castellón y yo queríamos. Consecuentemente, emití esa orden y el juez británico la consideró suficiente y ordenó la detención. 2 días después amplié la orden de detención a 100 casos más, con una consistencia ya mucho mayor y fue ratificada posteriormente. Cuando usted emitió esa orden de arresto, ¿estaba confiado en que esto prosperaría? Sería muy fácil para mí decir que sí ahora, después de lo sucedido, pero tengo que ser honesto conmigo mismo y no era una de las alternativas más claras para mí. Lo que sí tenía perfectamente claro es que por mera coherencia y por aplicación del principio de legalidad, que en este caso era la legalidad internacional, y por la propia dignidad y reparación de las víctimas, yo tenía que emitir esa orden. Y emitir esa orden tenía el gran riesgo de que fuera rechazada. Es más, la mayor parte de posibilidades, por no decir casi todas, era que se rechazara, pero finalmente se adoptó, se acordó y dio inicio a un proceso de extradición que finalmente acabó con el otorgamiento de la extradición a favor de España, pero con el dictador en Chile, porque así se decidió políticamente por los gobiernos implicados de Gran Bretaña, España y Chile. Este arresto de Augusto Pinochet dejó en evidencia las divisiones de los chilenos. Hubo manifestaciones tanto de quienes lo querían ver en prisión como de sus seguidores. ¿Imaginó usted estas reacciones o sintió usted algún tipo de presión de parte de uno u otro bando, por ejemplo, amenazas? Bueno, esas amenazas después se fueron desarrollando a lo largo del procedimiento, porque hasta ese momento
no era conocida la decisión mía, por tanto fue a posteriori cuando sí hubo algún intento de no solo de amenaza, sino acción contra mí mismo y mi familia. Así me fue informado por los servicios policiales y de inteligencia españoles. Pero en todo caso, eso no impide ni puede impedir que un juez cumpla con su obligación. Al menos yo lo tenía muy claro. Uno hace lo que debe de hacer sin tener en cuenta que te pueda costar un alto precio. El servicio público de la justicia para mí es básico y la administración de justicia no puede retroceder cuando hay presiones o amenazas. En cuanto al hecho que hubiese una parte de la población chilena que hasta el día de hoy todavía algunos de ellos siguen manteniendo su credibilidad en el dictador, bueno, es lógico para aquellos que fueron beneficiados sustancialmente con esa política durante casi 2 décadas y después los que estaban en la otra parte, es decir, las víctimas, las que sufrieron las consecuencias. Yo me encontré con una muy agradable sensación porque en ninguna de ellas vi una sensación de venganza. Lo que sí comprobé en la otra parte, en la pinochetista, aquí había sed de justicia, lo que se exigía era justicia que no se había encontrado hasta ese momento en su país y realmente tanto en Chile como en Argentina habían acudido a todas las instancias internacionales. Por tanto, la reparación de las víctimas comenzó desde el mismo momento en que las puertas de la justicia se abrieron para oírlos y para intentar poner en acción esa justicia que tantas veces se había mostrado huidiza. ¿Qué otras reacciones generó esta orden de arresto que usted emitió contra Augusto Pinochet, por ejemplo, a nivel europeo? Bueno, yo creo que hubo decisiones y opiniones para todos los gustos. Sin embargo, yo pienso, y por lo que recuerdo, a nivel europeo, prácticamente toda la Unión Europea y todos los países fue un clamor unánime de que debía de hacerse justicia. Había un problema político, diplomático con Chile, evidentemente, pero la acción de la justicia a través del principio de jurisdicción universal y la independencia de la misma se mostró en su más alta consideración. El gobierno español al principio no pudo hacer más que cursar la orden de detención y de extradición, mejor dicho. Fue posteriormente cuando, durante la tramitación del proceso de extradición, hubo algunas actuaciones no, desde luego, favorables a la justicia, sino a la política, hasta el punto de que finalmente hubo un acuerdo político que, aunque se da en los procesos de extradición, que suelen ser mixtos, una parte judicial y otra política, se adelantó. Esa fue la presión entre los gobiernos y no aguantaron hasta el final de la extradición, en el que, como ya he dicho, el juez Ronald Bartlett dijo que procedía la extradición en toda su extensión y ahí era cuando tendrían que haber aplicado la decisión política, pero ocurrió lo que ocurrió y quedamos todos frustrados, pero a la vez es verdad que se abrió un cauce muy grande para que en Chile se pudiera administrar justicia ya en contra de la impunidad de una forma mucho más sólida y abierta. Efectivamente, señor Garzón, esta extradición a España no fue posible por esa decisión política que usted menciona, que la anunció el entonces ministro del Interior del Reino Unido, Jack Straw. Él luego reconoció que había sido un error. A nivel personal, ¿qué significó este arresto de Augusto Pinochet para usted y lo que vino después? ¿Podemos hablar de un antes y un después en su carrera? Yo no sé si en mi carrera, pero en la justicia internacional sí hubo un antes y un después. El principio de jurisdicción universal, es decir, que determinados crímenes
se puedan perseguir sin importar las fronteras, ni que se aprovechen de esas fronteras para la impunidad, dio un cambio revolucionario. Esa es la realidad. En cuanto a mi carrera profesional, fue un hito muy importante, sobre todo porque era por fin un pequeño triunfo para las víctimas tanto de Argentina como de Chile, como después de en otros casos, que por fin encontraban una vía para que la justicia respondiera. Lo importante de ello es que si aquí en España no se hizo justicia, aunque sí hubo en algún caso juicio abierto, se abrieron las puertas de la justicia en los países respectivos, y en donde regía la impunidad, pues hasta el día de hoy siguen investigándose esos crímenes. No olvidemos que Pinochet fue procesado, estuvo en arresto domiciliario y si no fue juzgado y eventualmente condenado es porque falleció, curiosamente, el Día de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre de 2006. Él, que había violado sistemáticamente esos derechos humanos, falleció el Día Internacional de los mismos. ¿Cómo ve usted, señor Garzón, el panorama en Chile y en general en América Latina en materia de derechos humanos 22 años después? Pues debo decir que con preocupación, sobre todo por los acontecimientos. Usted me pregunta por Chile y realmente desde hace un año acá, después del estallido social que también tuvo lugar el 18 de octubre del año pasado, en donde casi medio centenar de personas han sufrido estallidos oculares, donde la represión de los carabineros sigue hasta el día de hoy en imágenes tremendas, como el arrojar por la borda de un puente a un joven recientemente, la semana pasada, y con hechos que bien podrían calificarse nuevamente de crímenes internacionales. Es muy descorazonador la represión del pueblo mapuche, la situación en Bolivia con un golpe de Estado y una situación tremenda, ahora tratando de evitar que se participe en las elecciones el partido del MAS. En Ecuador, la situación también frente a los indígenas y el lawfare frente a líderes anteriores, no tanto por hechos probados, sino por ajuste político, la situación del presidente Lula en Brasil, la situación de la Amazonía, de la acción en Colombia, poniendo en riesgo el propio proceso de paz, el asesinato sistemático de líderes sociales e indígenas y, en fin, en otros países transidos por la corrupción o por procesos que buscan el ajusticiamiento político y no realmente el que corresponde, la presión desde Estados Unidos frente a otros países, la violación de derechos humanos que no se acaban de investigar, pues nos pone en una tesitura compleja. Por eso hemos desarrollado iniciativas de la mano de Alberto Fernández y de otros líderes en el Grupo de Puebla y en el CLAJUD, el Comité de Justicia y Democracia de Latinoamérica. En fin, iniciativas que creemos que pueden contribuir a la normalización y a la realización de un verdadero Estado de Derecho que está en tela de juicio y es peligroso.